Hola, gracias nuevamente acá por estar en el canal. Vamos a continuar la traducción del libro Los mensajes de Piaget. Como siempre voy a leer primero y después traduzco al español. Immortality by Jesus. La inmortalidad por Jesús. Let me write tonight on a subject that is of most importance to mankind. Déjame escribir esta noche en un tema que es de mucha importancia para la humanidad. And should be fully explained. Y debería ser completamente explicado. That they might know the truth that will show them the way to immortality and light. Para que ellos sepan la verdad que les va a demostrar a ellos el camino a la inmortalidad y la luz. I know that men have debated all down the centuries the question of man's immortality. Yo sé que la humanidad ha debatido por siglos la pregunta acerca de la inmortalidad humana. And have attempted to prove the reality of his existence by various arguments, y han tratado de probar la realidad de su existencia por varios argumentos. And by reference of the analogy of the workings of God's universe in the fulfillment of his designs as displayed by the various creations of animate nature. Y por referencia a la analogía de los trabajos del universo de Dios en completar su diseño, así como lo ha mostrado todas las creaciones animadas que tienen vida. In all these, en todos estos discussions, they have not succeeded in definitely and satisfactorily establish the fact of immortality. Discusiones, ellos no han logrado en definitiva y satisfactoriamente establecer el hecho de la inmortalidad. And why? ¿Por qué? ¿Y por qué? Because they have not, in the first place, understood what immortality means. Porque ellos no han, en primer lugar, entendido qué cosa significa la inmortalidad. And without a correct conception of that which is desired to prove, y sin una sin un correcto entendimiento de aquello que deseas probar, it becomes very difficult to successfully prove the existence of the thing sought for. Se vuelve muy difícil que se pueda probar la existencia de aquello que buscas. I know that at times some idea of what immortality is has been conceived of. Yo sé que a veces alguna idea de lo que la inmortalidad es ha sido concebida and almost understood by some of the writers of the subject. Ha sido concebida y casi entendida para algunos de los escritores en el tema. And their efforts have been directed to show that by man's inner consciousness, as well as by the appearance of those things in nature which die, y por sus esfuerzos han sido direccionados a que ellos sean mostrados por su propia conciencia, así como también por la apariencia de aquellas cosas en la naturaleza que mueren y viven de nuevo. And live again. Man is justified in inferring that man himself is immortal. Por todo esto, los humanos se han justificado en hacer la suposición que la humanidad es inmortal. Or was intended by his creator to be immortal. O fue desde un principio la intención de Dios para que los humanos sean inmortales. But the inner consciousness of man, meaning the knowledge of the possession of certain desires and aspirations.
Pero la conciencia interna de los humanos, lo que significa el conocimiento de la posesión de algunos deseos y aspiraciones, as well as the realization that his life on earth is too short to enable him to accomplish those things, that his efforts, así como también la realización de que su vida en la tierra esta es muy corta para que le permita llegar a tener esas cosas que sus esfuerzos and strivings attempt y logros tratan. And that what he really accomplishes in the way of his own mental, y lo que el humano realmente llega a tener en el modo de su propio mental, de su propia mente, and moral development, de su propio desarrollo mental y moral. If they end with the physical death of men, would mean only a useless exercise of the faculties. Si esto hubiera acabado con la física, con la muerte física del humano, significaría solamente una existencia inservible de las facultades and powers given him by God, y poderes que se le han otorgado al humano por Dios, que Dios le ha otorgado al humano. It's not sufficient to prove the immortality of the real man. No es suficiente comprobar la inmortalidad del hombre real. Neither is it evidence of the uselessness of man's creations. Tampoco es evidencia del no uso de la creación humana. Tampoco es evidencia de lo vacío de la creación humana. That he is in one moment pero por un momento deprived of all the learning and other benefits of a developed intellect as well as of moral progression. Está apartado de todo el conocimiento, de todo el aprendizaje y otros beneficios de un intelecto desarrollado, así como también de una progresión moral. There is a difference between the state and condition of a human soul that continues in the spirit world, the life that it had when embodied in the flesh. Hay una diferencia entre el estado y la condición de un alma humana que continúa en el mundo espiritual, su vida que tenía cuando estaba encarnado en la carne. And the state that not only continues his life, y el estado que no solamente continúa su vida, but makes the extinction of this life an utter impossibility. Pero hace la extinción de esta vida una imposibilidad. Even by God, aún para Dios, who in the beginning of man's existence created that soul, que en el principio de la existencia humana creó esa alma. True immortality then, la verdadera inmortalidad entonces, is the state of condition of the soul that has knowledge that because of the essence, es el estado o condición del alma que tiene el conocimiento que porque la esencia and qualities of itself, y cualidades de sí misma, it cannot ever cease to live, nunca puede dejar de vivir. The impossibility of its ever ceasing to live being known to it and a fact. Y la imposibilidad de que alguna vez deje de existir siendo esto un hecho. O sea, la inmortalidad es darte cuenta que nunca vas a morir, pero
recuerden que tú no eres el cuerpo, tú eres el alma. La inmortalidad es que tú como alma te des cuenta que nunca puedes ser destruido. Y eso solamente llega a pasar cuando uno empieza a recibir amor de Dios. Y tiene suficiente amor de Dios para que se dé cuenta que eso pasa. Okay. It has been said that whatever has a beginning might have an ending. Está dicho que todo lo que empieza tiene un final. That which was created might be dissolved into its elements. Eso que fue creado se va a disolver entre sus elementos. And the possibility of this is true. Y la posibilidad de esto es verdad. And no man or spirit can deny the truth of the assertion. Y no hombre o espíritu puede denegar la verdad de este pensamiento. In your earth life, you find that all things have an ending. En tu vida terrestre encuentras que todas las cosas tienen un final. That is, in their individual, eso es en sus individuales, and composite form, y formas compuestas. And in the spirit world, why might not the same fate attend created things? Y en el mundo espiritual, ¿por qué no el mismo destino le va a pasar a las cosas creadas? The fact that there are things in the spirit world, el hecho que hay cosas en el mundo espiritual, that exist as a continuation of things of earth, que existen como una continuación de cosas en la tierra, does not mean, no significa, that they shall endure forever, que van a persistir por siempre. The mere change, el mero cambio, caused by death, causado por la muerte, and disappearance from the vision of men, y desaparición de la visión humana, of things that were once alive, does not establish the fact, de cosas que alguna vez estuvieron vivas, no establece el hecho that as they continue to live in the spirit world, que mientras continúen viviendo en el mundo espiritual, they must live forever, van a vivir por siempre. Death, which is looked upon as a destroying angel, la muerte, la cual es vista como un ángel destructor, is merely the result of the change from that which is visible to the invisible. Es simplemente el resultado del cambio de aquello que es visible a lo que es invisible, and does not in any way determine the everlasting existence of the thing change, y no en ninguna forma determina la completa y en ninguna forma determina el existir por siempre de la cosa cambiada. Okay. Y en ninguna manera determina cuánto va a existir esa cosa que cambió. The soul of man, el alma del humano, while in the flesh is the same soul as to its identity. El alma humana, mientras en la carne es la misma alma que su identidad, and individuality, e individualidad. As it is when it becomes, como lo es cuando se vuelve, an inhabitant of the spirit world, un habitante del mundo espiritual. And if it is immortal while in the spirit world,
Y si es inmortal mientras en el mundo espiritual, it is also immortal while in the body. También lo es inmortal en el cuerpo. And if it may cease to have an immortal existence in the one state, y si puede terminar de tener una existencia inmortal en un estado, it might in the other, también lo puede en el otro. Suppose that men, by the arguments of the nature mentioned, supón que los humanos, por sus argumentos del estado mencionado, de la naturaleza mencionada, show that the soul of man does not die when the physical body dies. Muestran que el alma del humano no muere cuando el cuerpo físico muere. But that it continues its existence in the spirit world as the identical, pero que continúa su existencia en el mundo espiritual como idéntico. Personal soul, un alma personal. Then I ask, entonces yo pregunto, does that prove immortality as I have defined it? ¿Eso prueba la inmortalidad como lo he definido? Death of the body, la muerte del cuerpo, and the continuing life of the soul thereafter do not work in any change in the qualities. La muerte del cuerpo y la continuidad de la vida de la muerte luego de la muerte no trabaja ningún cambio en las cualidades or essence of that soul. So, la muerte del cuerpo y la continuidad de la vida de esa alma no trabaja ningún cambio en las cualidades o esencias del alma. La mente del cuerpo. La muerte del cuerpo no tiene nada que ver ni cambia las cualidades o la esencia del alma. Muy bien, ¿sí o no? Eso. It is still the same created soul that it was in the beginning. Es la misma alma creada que era en el principio. And why it might not be true, y mientras no pueda ser verdad, that being a thing created, it might have an ending, que si es una cosa creada puede tener un fin. This is logical and not unreasonable. Esto es lógico y razonable. Then I say, entonces yo digo, even if men, by their arguments, incluso los humanos por sus argumentos, prove to the satisfaction of many, probados a la satisfacción de muchos, that the soul after the death of the physical body continues to live in the spirit world with all his faculties, que el alma después de la muerte del cuerpo físico continúa la vida en el mundo espiritual con todas sus facultades, and powers in active operation, y poderes en operación activa. They do not prove, ellos no prueban, nor do all the facts possible for them to discover, ni todos los hechos posibles para ellos descubrir, and martial proof, y tener una prueba maestra, that soul is immortal, que esa alma es inmortal. The soul of man did not always exist. El alma humana no existió siempre. It is not eternal, no es eterna. Self-existent or independent of everything else. Que tiene propia existencia o que es independiente de algo más. But dependent upon the will of God that called it into existence. Pero depende del deseo de Dios la que la llamó a existencia, a ser existente. And why is it not reasonable to infer that in the long period of time to come? ¿Y por qué no es razonable dar a entender
que a la larga va a llegar el tiempo, it will have served the purpose of its creation, que va a servir el propósito de su creación, and be disseminated into the elements of which it was created, y que sea dispersada en los elementos de los cuales fue creada. But I will say here, pero acá voy a decir, for the benefit of those mortals who believe in the immortality of the soul, that from the time of the creation of the first man to the present, por el beneficio de aquellos mortales que creen en la inmortalidad del alma, que por el tiempo de la creación de los primeros humanos hasta el presente, no spirit in the spirit world has any knowledge of any human soul that has ceased in existence. No espíritu en el mundo espiritual tiene algún conocimiento de algún alma humana que ha dejado su existencia and been dissolved into its elements, y ha sido disuelta en sus elementos. And further, y más aún, that there are myriads of souls in the spirit world that are just the condition of perfection that was the condition of the soul of the first man when created. Y más aún, hay muchísimas almas en el mundo espiritual que están solamente en la condición de perfección que fue la condición del alma de los primeros humanos, de la primera pareja, cuando fueron creados. And God pronounced his creation. Y Dios pronunció su creación. Very good. Muy bien. But as mortals have no assurance that at some time, the life of their souls will not end. Pero como mortales tienen no seguridad que algún punto la vida de sus almas no va a tener un fin. So also spirits who have gained the perfect condition of their creation have no such assurance. Entonces, de la misma manera, espíritus que han ganado la condición perfecta de su creación no tienen tal seguridad. They have hope, ellos tienen esperanza, and believe that such might be their destiny. Y creen que ese va a ser su destino. And also a knowledge, y también un conocimiento, that their progress as the perfect man has ended. Y un conocimiento que su progreso como el humano perfecto ha cesado. They are in that state which limits their progress as the perfect man. Ellos están en ese estado que limita su progreso como el hombre perfecto. Although their enjoyment as such is not limited. Pero el disfrute de tal estado no es limitado. They are in the state which limits their progress as a person. To them, in God's universe, there is always something new. Para ellos, en el universo de Dios, siempre hay algo nuevo, and no appearing. Nuevo y no sabido apareciendo. But yet, they have not the knowledge that they are immortal. Y aún así, ellos no tienen el conocimiento de ser inmortales. And realize that they are dependent upon the will of God for their existence. Y darse cuenta que ellos son dependientes del deseo de Dios para su existencia. And to many of these spirits, y para muchos de estos espíritus, immortality
is as much a subject of concern, la inmortalidad es tanto un tema de preocupación, and speculation y especulación, as it is to the mortals of earth, como lo es para los mortales de la tierra. Men in their meditation, los humanos en su meditación, study and arguments of this question of immortality do not start from the foundation of the subject. Estudios y argumentos de esta pregunta de inmortalidad no empiezan desde la base del tema. They have no truthful premises from which they can draw a correct conclusion. Ellos no tienen verdaderas premisas de las cuales ellos pueden producir una correcta conclusión. And consequently, their arguments fail. Y por lo tanto sus argumentos fallan. They reason that because of the existence of certain things ellos razonan que por la existencia de algunas cosas, in and outside of man, dentro y fuera del humano, all things of mere creation, todo esto son cosas de la creación, that tend to show God's intention, que tienden a mostrar la intención de Dios, and plans as regards man, y planes acerca de los humanos. Therefore, in order to carry out such intentions, por lo tanto, en orden para que estas intenciones se concreten, man must be immortal. El humano debe ser inmortal. They do not consider, ellos no consideran, or lose sight of the fact that all these things that they use, ellos no consideran o pierden vista del hecho que de todas estas cosas que usan, as the foundation for their conclusions are things dependent, que ellos usan como la fundación para sus conclusiones son cosas que dependen, and not self-existence, y que no existen por sí mismas. At one time, en algún momento, or another, the objects of God's creation. En algún momento estas cosas, o en otro momento, estas cosas dependen y son creaciones de Dios. What God has called into existence, lo que Dios ha llamado a la existencia, He can also declare shall exist no longer. También Dios puede declarar que no existan más. And knowing this, y sabiendo esto, man cannot, or spirit either, y sabiendo esto, el humano no puede, ni tampoco el espíritu, rightfully conclude that the soul is immortal. Pueden concluir verdaderamente que el alma es inmortal. But there is a way in which the immortality of the soul, pero hay una manera en la cual la inmortalidad del alma, or some souls can be proved, o de algunas almas puede ser probada, and which, y la cual, assuming the facts that enter into the argument to be true, asumiendo los hechos que entran en el argumento para que sea verdad, necessary establish the conclusion without possibility of refutation. Necesariamente establecen la conclusión sin una posibilidad de ser refutada. Then in commencing the argument, what is the only reasonable way to approach the subject? Entonces, comenzando este argumento, ¿cuál es la única manera razonable de acercarse a este tema? First, primero, to discover, descubrir, and establish that which is immortal, descubrir y establecer aquello que es inmortal. And next to search for, y se busca buscar, y está cerca de buscarse, and find
that which doth not immortal, y encontrar aquello que no es inmortal. Yet, by reason of certain operations, aún por la razón de algunas operaciones, and effects upon it of that which is immortal, y efectos sobre aquello que es inmortal, becomes himself immortal, se vuelve sí mismo inmortal. Only from the immortal can immortality be acquired. Solamente por aquello que es inmortal, la inmortalidad puede ser adquirida. Se está refiriendo a Dios. Que solamente de Dios puedes obtener la inmortalidad. Well, this is a good place to stop as you are tired. I am well pleased with the way in which you have received my message. Have faith and pray, and all will be well. Bueno, este es un buen sitio para parar como que tú estás cansado. Estoy satisfecho en la manera en la cual tú has recibido mi mensaje. Ten fe y ora, y todo estará bien. Good night, my dear brother. Buenas noches, mi hermano querido. For you are in truth my brother, porque tú eres de verdad mi hermano. Your friend and brother Jesus. Tu hermano y amigo Jesús. Your brother Jesus. Entonces, un comentario rapidito. Acá Jesús está hablando de la inmortalidad, ¿no? Que si uno quiere ser inmortal, primero hay que establecer de dónde viene la inmortalidad. Porque si ya ha sido creado, entonces la inmortalidad no depende de ti. No, si eres algo creado, no depende de que tú seas inmortal. La manera como obtener tu inmortalidad es mediante la recepción en tu alma del amor de Dios, mediante la energía del amor de Dios. Y esto es algo que cada alma lo tiene que hacer individualmente. Pedirle a Dios recibir el amor que Dios siente por esa alma. Es un pedido sincero, es un pedido de corazón. No es un pedido, a ver, pues dame tu amor, pero adentro, no quiero saber si existes, no quiero amor, o no lo merezco. O no quiero perdonar a tal persona porque si me das más amor voy a perdonar a esa persona y no quiero perdonarlo. Entonces hay muchas cosas por las cuales nosotros creemos que no merecemos el amor de Dios. De repente hay gente que puede estar diciendo, en vez de probar si lo que yo estoy diciendo es verdad, en vez de probar si lo que el libro dice que es verdad, si me puedes dar amor, si hay amor para mí, lo puedo recibir. En vez de probar eso, o decir eso, o sentir eso, o preguntarse acerca de eso, hay muchos que empiezan a buscar lógicas y excusas para no pedirlo. No que la Biblia dice, no que el otro sale, no que entonces, y no prueban lo que se les está diciendo. Esas personas no están, de alguna manera no se sienten capaces o dignas de recibir ese amor. Todavía, ¿no? En algún momento ojalá que se sientan. Ya está, listo. Nos vemos. Chao, chao.